En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz Navidad, queridos amigos. Hoy es el 7º día de la octava de Pascua. Durante 8 días después de la Navidad o después del nacimiento de Cristo, la Iglesia nos pide que todos los días lo vivamos como si fuera el domingo del nacimiento del Señor Jesús. Claro, los textos bíblicos cambian y de esa manera tenemos la oportunidad de recibir un mensaje que se actualiza, como a fin de cuentas es siempre la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que tiene que ver definitivamente con nuestra vida diaria. Hemos venido hablando de los testigos del Señor Jesús. Ahora hablaremos de este otro testigo que en el Adviento hablamos ya también de él, Juan Bautista. El matiz que ahora le damos es diferente. En aquel entonces estábamos hablando como aquel que anuncia el que ha de venir. En cambio ahora estaremos hablando como aquel que anuncia el que ya llegó en la Navidad. El fragmento del Evangelio que hemos escuchado, varios de ustedes lo habrán identificado porque hace unos días lo estábamos meditando, precisamente en el día de la Navidad. Este prólogo de San Juan. Hablamos de Juan Bautista, hablamos de Juan Evangelista. Juan Evangelista incluso lo teníamos como modelo el 27 de diciembre. Bueno, este Juan Evangelista escribe el Evangelio y en él habla de Juan Bautista, el primo del Señor Jesús. Y el fragmento del Evangelio que hemos escuchado, pues comienza con un gran anuncio. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, el Logos, la palabra. Se nos está hablando de Jesucristo, pero podríamos decir que va intercalando entre párrafo y párrafo. Se nos habla del Señor Jesús y se nos habla de Juan Bautista. Se nos habla del Señor Jesús y se nos habla de aquellos que aceptando a Cristo en nuestro corazón, somos hechos hijos de Dios. Se nos habla de Juan Bautista como aquel que dice, bueno, yo he anunciado al Salvador, al Mesías. Y se nos habla también efectivamente de cómo el Mesías, el Señor, derrama sobre nosotros gracia sobre gracia. Podríamos decir que entrelazadas
la vida del Señor Jesús con la vida del hombre. Si tú y yo nos ponemos en la situación de Juan Bautista, al igual que él, estamos llamados a anunciar a Cristo y hacerlo presente en el mundo. Estamos llamados a dar buen ejemplo y estamos llamados a no ocupar el lugar del Señor. No, yo no soy la luz viene. Yo lo único que soy ser un reflejo del amor de Dios. Por eso, este día también para ti, para mí es muy importante porque nos pone este reto. Reflejar la bondad de Dios, la ternura de Dios, la misericordia de Dios con nuestras palabras y nuestras acciones. Pero sobre todo, lo mejor, a tener en nuestro corazón la gracia del Señor. Recordemos que precisamente una de las novedades que el Señor Jesús ha traído a la humanidad es el Espíritu Santo. Y entonces somos hijos de Dios en el Espíritu Santo, por Jesucristo. Así Juan es testigo del Señor Jesús por la obra, por la gracia del Espíritu Santo. Y tú y yo estamos llamados también a replicar esta alegría y este gozo. Por eso, abre tu corazón a Cristo y abriendo tu corazón a Cristo, abre tu mente también y tu corazón a la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace que tengamos, además de los parámetros naturales, científicos, que podamos tener a nuestro alcance para poder percibir e interpretar la realidad, podamos tener también la gracia de Dios para mirar, podríamos decir, de manera sobrenatural nuestro acontecer, para no darnos por vencidos ante las dificultades y para no solamente sobreponernos, sino para poder hacer presente a Dios con su palabra, con su acción salvífica en medio de la humanidad. Bueno, pues esa acción salvífica la comenzamos en nuestra familia. Esa manera sobrenatural en la cual nosotros también nos vamos perdonando y amando, no solamente por razones sociológicas, sino porque tenemos fe. Es ahí en donde, más que hacer valer mis derechos, claro que tengo derechos, y deben de ser respetados, y más por los de la familia, pienso en los derechos del otro y los respeto, porque amo a Dios, y amo a Dios en mi hermano, en el que está a mi lado. Y junto con esto, entonces, esta gracia de Dios en mi corazón, para no darme por vencido, para no caer en el egoísmo, para no caer en la maldad, para superar el pecado. Por eso, querido amigo, efectivamente, porque en el principio existía el Verbo, y el Verbo es Dios. Y porque Él viene a los suyos y a aquellos que lo reciben, Dios les concede ser hijos de Dios, y esto era Juan Bautista. Hoy invocamos la protección de este gran hombre, el primo del Señor Jesús, el precursor de Jesucristo y el que lo hace también presente, lo presenta en el aquí y ahora, para que nosotros, al igual que Juan Bautista, abiertos a la gracia de Dios, cada vez más nos asemejemos al Señor Jesús. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes, les manifieste su misericordia y les dé su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.